Imagina un océano tan vasto que incluso hoy apenas lo comprendemos. Ahora piensa en una sombra gigantesca, más grande que cualquier tiburón que hayas visto jamás, deslizándose bajo las olas. Un depredador tan colosal que su sola presencia podía silenciar el mar. Ese monstruo existió. Y su nombre todavía causa escalofríos: el megalodón. Durante millones de años, este titán gobernó los océanos con un poder absoluto. Sus mandíbulas podían destrozar ballenas como si fueran simples peces, y su reinado convirtió los mares en un campo de caza implacable. ¿Cómo llegó a ser tan letal? ¿Qué secretos esconden sus fósiles? Y, lo más inquietante, ¿qué provocó la caída del depredador más temido de la historia marina? Prepárate, porque hoy viajaremos a las profundidades del pasado para descubrir al verdadero emperador de los océanos prehistóricos. El megalodón, cuyo nombre significa diente grande, vivió hace aproximadamente 23 a 3,6 millones de años, en una era donde los océanos eran muy distintos a los que conocemos hoy. Sus restos han sido hallados en todos los continentes, lo que nos revela que este depredador no solo existió, sino que dominó prácticamente todos los mares del planeta. Pero lo más impactante es cómo llegamos a conocerlo. A diferencia de otros animales prehistóricos, el megalodón no dejó esqueletos completos. Sus huesos, al estar formados principalmente de cartílago, se desintegraron con el paso del tiempo. Lo que sí sobrevivió fueron sus dientes, verdaderas piezas de terror fósil, algunos de más de 18 centímetros de largo. Estos colmillos gigantes, descubiertos en playas, acantilados y excavaciones marinas, fueron durante siglos un misterio. En la antigüedad, incluso se pensaba que eran lenguas petrificadas de dragones. No fue hasta el siglo XVII que científicos comenzaron a reconocerlos como restos de un tiburón colosal. Cada nuevo hallazgo de dientes y vértebras fósiles permitió reconstruir poco a poco la imagen de este depredador, un animal que podía alcanzar los 18 metros de longitud, superando con creces al tiburón blanco actual. El mar tendría un verdadero emperador y sus huellas aún siguen apareciendo bajo la arena. Si hay algo que definió al megalodón y lo convirtió en una máquina de cazar, fue su arma principal: las mandíbulas. Este tiburón prehistórico tenía una boca tan grande que podía tragarse a un hombre adulto entero sin dificultad. Se estima que su mordida alcanzaba entre 10 y 18 toneladas de fuerza, casi 3 veces más poderosa que la de un tiburón blanco moderno, y mucho mayor que la de cualquier depredador terrestre conocido, incluyendo al mismísimo T-Rex. Imagina unos colmillos del tamaño de una mano humana, afilados y curvados hacia atrás, diseñados no solo para arrancar carne, sino para triturar huesos y atravesar con facilidad el caparazón de una tortuga marina o los gruesos huesos de una ballena. El megalodón no necesitaba cazar en grupo. Su sola presencia en el océano lo convertía en un depredador imparable. Los científicos creen que su estrategia era tan brutal como inteligente: atacar primero las aletas de ballenas y otros mamíferos marinos para impedir su huida y luego rematar con una mordida letal al abdomen o al pecho. Este estilo de caza no solo aseguraba comida, sino que mantenía al megalodón en la cima de la cadena alimenticia sin competencia real. Con una boca capaz de abrirse más de 2 metros y una fuerza que podía pulverizar huesos en segundos, sus mandíbulas eran un símbolo del terror en los océanos prehistóricos. Una sola mordida bastaba para convertir al mar en un baño de sangre y asegurar su reinado absoluto. El megalodón no solo fue un depredador gigante, también fue un viajero incansable de los océanos. Sus fósiles se han encontrado en casi todos los continentes, lo que demuestra que habitó mares cálidos y templados alrededor del mundo. Desde las costas de América hasta Europa, África y Asia, su reinado no conocía fronteras.
A diferencia de otros depredadores marinos, el megalodón prefería aguas poco profundas, cercanas a la costa, donde la vida marina era abundante y las oportunidades de caza parecían interminables. ¿Y qué comía este monstruo marino? Sus presas favoritas eran las ballenas primitivas, que en aquel tiempo no alcanzaban el tamaño colosal de las actuales, pero sí representaban una fuente de energía inigualable. Los restos fósiles muestran marcas de dientes de megalodón incrustadas en huesos de ballenas, prueba directa de enfrentamientos brutales en alta mar. Además, cazaba delfines, focas, tortugas gigantes e incluso tiburones más pequeños. Nada estaba realmente a salvo. El océano de hace millones de años estaba plagado de vida, pero con el megalodón nadando en sus aguas, cada criatura debía estar alerta. Donde aparecía, el silencio del mar se rompía con estampidas de presas tratando de escapar. Era el verdadero amo y señor del océano, un depredador que mantenía el equilibrio natural con su sola presencia. Con semejante dominio de hábitat y un menú tan amplio, parecía imposible imaginar que alguna vez perdería su lugar en la cima. Pero la naturaleza siempre guarda sorpresas. El megalodón parecía invencible. Con tamaño, fuerza y un dominio absoluto de los océanos, nadie podía imaginar que llegaría el día en que desaparecería. Sin embargo, hace unos 3.6 millones de años, este titán marino se desvaneció para siempre, dejando tras de sí un enorme vacío en la cadena alimenticia. Pero, ¿qué fue lo que acabó con el depredador más letal que haya existido? Los científicos han propuesto varias teorías. Una de las más aceptadas señala el cambio climático. Al finalizar el Plioceno, los océanos comenzaron a enfriarse, reduciendo las aguas cálidas que el megalodón necesitaba para sobrevivir. Sus zonas de caza se redujeron, limitando sus movimientos y empujándolo a la competencia por comida. Otra teoría apunta a la escasez de presas. Muchas especies de ballenas primitivas, sus víctimas favoritas, también se extinguieron o emigraron hacia aguas frías, lugares donde el megalodón no podía seguirlas. Sin ese recurso vital, su supervivencia comenzó a tambalearse. Pero tal vez la estocada final vino con la aparición de nuevos depredadores, como las primeras orcas y tiburones blancos primitivos, que, aunque mucho más pequeños, supieron aprovechar la debilidad de un gigante que ya estaba en declive. Así, lentamente, el rey de los océanos se apagó, no con una gran batalla, sino con la suma de cambios implacables en su entorno. Aunque el megalodón desapareció hace millones de años, su sombra todavía se proyecta sobre nosotros. Este coloso de los mares ha inspirado mitos, leyendas y teorías que lo sitúan como un monstruo oculto a las profundidades. Desde antiguos relatos de marineros que hablaban de tiburones gigantes capaces de engullir barcos enteros, hasta películas modernas como The Meg, el megalodón ha alimentado nuestra imaginación de maneras únicas. En la ciencia, su estudio ha sido igual de fascinante. Cada fósil de diente encontrado, algunos del tamaño de una mano humana, se convierte en una ventana al pasado, ayudando a los paleontólogos a reconstruir cómo vivía y cazaba este depredador. De hecho, gran parte de lo que sabemos hoy sobre su tamaño y fuerza viene precisamente de esos dientes fosilizados. Además, el megalodón se ha transformado en un símbolo de lo que significa la evolución y la extinción. Nos recuerda que por más fuerte que sea una especie, los cambios en el planeta pueden terminar con su reinado. Esta idea ha servido incluso como reflexión en debates científicos sobre la fragilidad de los ecosistemas actuales. En la cultura popular, continúa siendo un emblema del miedo y la fascinación humana por lo desconocido, recordándonos que los océanos aún guardan secretos que apenas comenzamos a descubrir. El megalodón fue mucho más que un simple tiburón gigante. Fue la representación de lo que significa el poder absoluto en la naturaleza. Su tamaño colosal, sus dientes afilados como cuchillas y su capacidad para dominar los océanos lo convirtieron en una verdadera leyenda. Aunque hoy no nada en nuestras aguas, su sombra sigue viva en nuestra imaginación,
recordándonos que alguna vez el mar estuvo gobernado por una criatura que no conocía rivales. Y es aquí donde surge una reflexión. Si un depredador tan invencible pudo extinguirse, ¿qué nos dice eso sobre la fragilidad de nuestro propio mundo? La historia del megalodón es también una advertencia. La naturaleza cambia, evoluciona y no perdona. Lo que hoy parece eterno, mañana puede desaparecer. Pero más allá de los datos y las hipótesis científicas, hay algo que nunca muere: nuestra fascinación por los gigantes del pasado. Y el megalodón seguirá siendo ese monstruo marino que despierta tanto miedo como admiración. Ahora dime, ¿crees que realmente conocíamos al depredador más letal de los mares? Si este tema te atrapó, no te vayas todavía. Te invito a ver mi video sobre 3 dinosaurios herbívoros con las armas más letales, donde descubrirás que no todos los gigantes con armas mortales tenían dientes afilados. Créeme, te va a sorprender.